Damos la apertura a la semana. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera emisión de Noticiero de Televen. Hoy es lunes 5 de febrero. Y vamos a comenzar a transitar sobre una serie de notas que pues tuvieron registro informativo este fin de semana, bien importantes, algunos con antecedentes, sobre temas que pues generan mucho interés y desde luego sensibilidad a nivel de la opinión pública venezolana. Son notas nacionales e internacionales que tenemos pues ubicadas para presentarlas primero en el resumen, luego en ese recorrido por los titulares de la prensa nacional, regional e internacional y desde luego su desarrollo como tal en la primera emisión. Siempre importante que ustedes se involucren, lo agradecemos mucho, participen, puedan comenzar ya a reflejar sus inquietudes y comentarios a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Allí pueden ustedes pues presentar, sobre todo cuando se trata de temas de interés público, temas de servicios públicos, en este caso, que bastante lastimados están en nuestro país. Es bueno también con esto lanzar mensajes y advertir a las autoridades para que se puedan corregir las cosas, autoridades nacionales, regionales y locales. Bueno, comencemos a desglosar lo que es parte de nuestra agenda de este día, lunes 5 de febrero. Comencemos con temas internacionales. Hay dos que son muy importantes. Elecciones en El Salvador. Seguramente en el recorrido mismo, en la dinámica de lo que es la primera emisión de Noticiero de Televen, podamos ofrecer algunos otros detalles, porcentajes finales, pero todos los augurios, bueno, sencillamente se cumplieron. Las primeras cifras que se dan y se conocen sobre lo que fue el desarrollo de este proceso electoral indican que el presidente Nayib Bukele se reelige, pero de manera abrumadora. Incluso él mismo, sobre las 10 de la noche aproximadamente, en sus redes sociales decía que las informaciones iniciales que manejaba era que en un 85% habría obtenido un número de votos suficientes para un periodo de gobierno de 5 años más. Saben que, por recordarlo, se presentó una controversia porque la Constitución no establece claramente y de paso no define una reelección, pero una decisión del máximo tribunal de ese país que decidió que Bukele sí podía participar. Bueno, al margen de ello, goza de una simpatía y de un carisma singular, muy pocos conocidos, de verdad, con precisión, en procesos electorales. Y esto, bueno, lo que hace es ratificar el apoyo que le da la gente a su gobierno, que enfrentó con dureza, con firmeza a las pandillas criminales. Recuerden que El Salvador llegó a convertirse en el país más violento del mundo. Hoy día se redujo drásticamente con ese trabajo y esa confrontación con las pandillas. Bueno, todo ello le dio ese respaldo que se ratificó en el día de ayer. Hay otros problemas muy serios en El Salvador, siguen las migraciones, la situación económica no es la mejor y de allí el compromiso que tendrá que asumir Bukele con la sociedad salvadoreña para tratar de corregir una serie de problemas y dificultades. También se escogían los integrantes de la llamada Asamblea Legislativa, que es el Congreso salvadoreño. De acuerdo a las informaciones del propio Bukele, las que comienzan a conocerse, de 60 diputados que allí se integran, casi que 58 son del partido que apoya a Bukele. Así que bueno, eso en términos generales, esto va a tener reacciones, vamos a ver cuál es la repercusión internacional de todo ello, pero queríamos jerarquizar como primera noticia precisamente esto que acaba de ocurrir en El Salvador, pendientes de los resultados finales. Bueno, otro tema, también de América, pero en el sur, ¿no? En este caso, en Chile, dramática situación, se vive traumática situación, duelo nacional por los incendios en la parte sur de Chile, sobre todo en Valparaíso. Las llamas ahí, ha habido alrededor de 65 incendios que ha arrasado
e incluso poblaciones, y un saldo muy lamentable, el último que se conoce de la noche de ayer y madrugada de hoy, es que ya van 112 muertos, y hay más de 370 personas desaparecidas cuyo destino se teme lo que puede ocurrir con ellas, dada la voracidad de estas llamas y de estos incendios. Es la peor tragedia, decía ayer el presidente Gabriel Boric, que ha presentándose en Chile desde aquel terremoto del año 2010. Terrible, hay una gran solidaridad internacional, apoyo, incluso se han enviado equipos y brigadas para combatir los incendios, que son, como dije, voraces, definitivamente, y están dejando, además de ese lamentable saldo de personas muertas, cuantiosas pérdidas materiales. Bueno, ahora venimos a lo nuestro, ¿no? Siguen temas controversiales de por medio que vamos a tratar de resumir en buena medida. Esto tiene que ver con el tema político electoral, tiene que ver con los anuncios hechos por el gobierno de iniciar en el día de hoy una consulta a nivel de la Asamblea Nacional para sugerir un cronograma al CNE, en fin, propuestas que ya van surgiendo sobre en qué fecha deberían realizarse las elecciones. Tradicionalmente son en diciembre, pero hay quienes están asomando que puedan ser en el mes de octubre y otros piensan que van a ser escogidas de acuerdo a ese cronograma que sugerirá la Asamblea Nacional del CNE en el mes de mayo. Bueno, en el 2018 fueron en el mes de mayo, elecciones muy cuestionadas en ese sentido, por cierto, donde se reeligió a Nicolás Maduro como presidente de la República. Lo cierto es que sobre todo esto ha habido varios pronunciamientos este fin de semana. Ayer se pronunciaba la plataforma unitaria rechazando este mecanismo anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de escoger pues una fecha para finalmente realizar las elecciones luego de consulta con diversos sectores de la vida nacional. Repito, esas consultas comienzan en el día de hoy, o esta consulta que se extenderá por algunos días, para tratar de tener palabra final, por lo menos es lo que se decía la semana pasada, no más allá del día viernes de esta semana. Ya veremos si se logra el consenso suficiente. Participarían sectores políticos, empresariales, sindicales, académicos, sugiere, y factores sociales de la vida nacional, para que vayan a la Asamblea y presenten sus puntos de vista en este sentido. Ya algunos partidos tienen preparada su agenda para presentarla, partidos políticos, ¿no? Sobre todo de la oposición de la otra oposición que está representada en el poder legislativo venezolano. Ya veremos. Entonces decía que la plataforma se pronunció exigiendo que lo del cronograma electoral, la ruta hacia las elecciones presidenciales debe estar apegada al Acuerdo de Barbados, Piensa la plataforma que se está evadiendo el mecanismo del Acuerdo de Barbados que se firmó en octubre del año pasado, en ese sentido. Sobre ello también levantaba su voz la candidata presidencial, María Corina Machado, quien decía que se estaba desviando todo este proceso de escogencia de la fecha para las elecciones presidenciales también del Acuerdo de Barbados. Lo denunciaba a través de sus redes sociales en este sentido. Así que, bueno, hay que estar pendientes de lo que va a ocurrir en esa reunión. También ayer se pronunciaba, o se conocía este fin de semana, diría mejor, el gobierno de Noruega, el Reino de Noruega, quien ha sido mediador en todo este proceso de conversaciones entre la oposición y el gobierno. Pedía y solicitaba el Reino de Noruega, como país mediador, que siguiera también la ruta electoral para realizar estas elecciones transparentes y justas, que no debería haber un desvío hacia otros mecanismos, es lo que se sugiere del espíritu de lo que fuese comunicado. En todo caso, ayer, que hubo un acto de masas en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ratificaba que comenzará esa consulta en el día de hoy, avalado además esto por la propia palabra de Nicolás Maduro en su intervención en el día de ayer. Esto es importante también tenerlo como una referencia, ¿no? Maduro daba apoyo y respaldo a esta iniciativa, que, como dijimos, muchos piensan que evade lo establecido en el Acuerdo de Barbados. Por cierto que Maduro ayer
pues dio un discurso, fue un discurso muy intenso, muy vigoroso y de críticas hacia la oposición y hacia lo que denominamos los procesos conspirativos, y dijo que frente a la oligarquía la consigna es ganar por las buenas y por las malas. A esto se le dio un giro y una interpretación muy particular porque muchos pensaron que se estaba refiriendo a las elecciones. En todo caso, muchos lo entendieron así. Sin embargo, para despejar dudas y además con señalamientos muy claros hacia medios de comunicación internacionales, el ministro de Información, Alfredo Nazaret, decía que habían sido tergiversadas las palabras, tanto por La Voz de América, organismo, decía él, que sigue instrucciones de la Casa Blanca, y de la agencia Associated Press, a quien vincula con la CIA. En todo caso, él dijo que se habían manipulado las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando dijo por las buenas o por las malas. Bueno, hablando de esos temas, fíjense que se publica a través de la agencia de noticias Bloomberg, que es una agencia muy calificada, una información de una reciente reunión que hubo en Washington, donde participó Brian Nichols, quien es el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, para América, una reunión en la Embajada de Colombia, con el embajador de Colombia en ese país, en los Estados Unidos, Luis Guillermo Murillo, quien se va a encargar de la Cancillería por la suspensión de 3 meses del titular Álvaro Leiva. Según desprende el despacho de la agencia Bloomberg, o se desprende, le habían dicho en reunión con este alto funcionario y otros diplomáticos que Estados Unidos no quiere regresar a las sanciones hacia Venezuela, no quiere otra vez retomar las sanciones hacia Venezuela, y solicitaba la buena intervención, en este caso, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que sirva de mediador entre Maduro y la candidata presidencial María Corina Machado, para tratar de encontrar caminos que permitan la realización, pues, de unos comicios sin mayores contratiempos y sin mayor frustración en ese sentido. Vamos a ver si eso se confirma, y ciertamente ocurre. Bien, se supo y lo recordamos que la semana pasada se habrían reunido sobre esto, no hay ninguna información oficial, en una isla del Caribe, Juan González, que estuvo en esa reunión de Washington, de acuerdo al despacho de Bloomberg, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Eso ustedes saben bien, lo decíamos la semana pasada, se maneja con mucha discreción y sigilo. Bueno, ya veremos qué es lo que se dice en ese sentido. Otra nota, pero en lo nacional, es que ayer tarde-noche se presentó una situación irregular en Petare, en el municipio de Sucre del estado Miranda, donde hubo agitación, un grupo de colectivos se presentó, generó una situación irregular, se quemó basura, en fin, se trancaron las vías de comunicación sobre la redoma, protestando por la detención de afectos o amigos o personas que pertenecen a unos colectivos en el municipio Sucre. La situación parece ser que se corrigió en diálogo, según informaba anoche por su cuenta el ministro del Interior, Remigio Ceballos, y bueno, ya se conocerán mayores detalles en el día de hoy. En cuanto a lo internacional, bueno, tenemos que Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, está de visita en la Argentina para reunirse con Milei y la canciller de ese país. Por cierto, hoy inicia una gira internacional. Javier Milei va a Israel y también luego va a Italia, va a Roma y se reunirá con el Papa Francisco. Pero Brian Nichols se va a reunir o se ha reunido ya con funcionarios del gobierno argentino y presumiblemente también con el presidente Milei. Tal vez lo haga en el día de hoy, si no lo hizo anoche mismo, ¿no? Otra información está viene de los Estados Unidos. Parece ser que se está acercando un acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar un proyecto de ley para endurecer las medidas en la frontera con México, para ser más estrictos en los Estados Unidos con el tema migratorio y del asilo, a cambio de que los republicanos voten ayuda para Ucrania e Israel. Para Ucrania por $60.000 millones, para Israel por $14.000 millones. Bueno, vamos ahora con otros temas, vamos con deportes. Bueno, en la Serie del Caribe, la novena venezolana, los Tiburones de La Guaira, sufrió su primera derrota en esta contienda, tiene 2 ganados y 1 perdido. El único invicto es Panamá, que triunfó en el día de ayer. Luego le sigue
Puerto Rico, Criollos de Caguas, que fue el equipo que derrotó 6-2 a La Guaira, con 3 ganados y 1 perdido. En fútbol nos encontramos con que hubo partidos emblemáticos, el derbi de Madrid, Atlético y Real Madrid, en un agónico minuto 93 el Atlético, que estaba perdiendo 1-0, empató con un gol de Marcos Llorente. También en Inglaterra, en la Premier League, bueno, una disputa clásica, Arsenal-Liverpool, triunfó el Arsenal 3-1. Y también se conoció que la FIFA presentó dónde se va a realizar la inauguración del Mundial 2026. Será en el Estadio Azteca de México y donde concluye en New Jersey, en los Estados Unidos. Allí será el partido final de la Copa Mundial 2026.